El acné usualmente afecta a los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, pero también podría afectar a los bebés y a los niños menores de 12 años. En esta ocasión les voy a hablar acerca del acné en bebés y en niños menores de 12 años. Soy el Dr. Apari y en esta ocasión no te puedes perder este video. Les hablaré acerca de la clasificación del acné en bebés y en niños menores de 12 años. Les hablaré acerca de los síntomas y signos. Les hablaré de cómo se da el diagnóstico y por último acerca del tratamiento. En este rango de edad se podría clasificar el acné de la siguiente forma: en acné infantil, en el acné de la niñez media y en el acné preadolescente. El acné infantil aparece entre los 6 a 16 meses de edad, con un pico de elevación a los 9 meses de edad, con lesiones de acné distribuidas típicamente a nivel de las mejillas. La presencia de pápulas y pústulas inflamatorias mixtas asociado a la presencia de comedones es muy usual. En este grupo de edad es poco frecuente que se dé la formación de nódulos por acné. En la mayoría de casos en este tipo de acné infantil no se va a evidenciar el aumento de hormonas androgénicas. La aparición de las lesiones suele ser autolimitada y por lo general no suelen durar más de un año de vida. Y en algunos casos sí podría persistir hasta los 2 años de edad. El siguiente tipo sería el acné que se va a presentar en la niñez media. Este tipo de acné se va a dar en niños de 1 año a 7 años de edad, con lesiones como los comedones que se van a dar a nivel de la frente, de las mejillas y de la nariz, asociado también a lesiones inflamatorias. Como en este grupo de edad no es común que haya presencia de hormonas androgénicas que produzcan acné en este grupo de edad, será muy importante que este niño sea evaluado por un endocrinólogo pediatra. Y el último en esta clasificación sería el acné preadolescente. Y antes de continuar, te invito a que le des me gusta, puedas compartir este canal y te puedas suscribir al mismo. El acné preadolescente generalmente se va a presentar en niños de 7 a 12 años de edad. En este rango de edad vamos a ver la presencia de comedones que van a tener una distribución típica en T. Es decir, va a afectar lo que es la frente, la nariz y el mentón. Y con menos frecuencia se va a evidenciar la presencia de pápulas, pústulas y o nódulos. Con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, el médico se va a basar en la historia clínica del paciente, así como la entrevista que éste le hará. Además, tendremos que evidenciar e identificar la presencia de los signos característicos del acné. Por ejemplo, la presencia de pápulas, pústulas, comedones abiertos, cerrados y o la presencia de nódulos. Además, también es muy importante evaluar lo que podría generar las secuelas del acné, como las manchas postinflamatorias y las cicatrices por acné. Cuando se realiza el examen físico, será muy importante evaluar minuciosamente al paciente, ya que se tratan de niños, y también descartar la presencia de signos que hagan sospechar que tienen las hormonas androgénicas muy elevadas y que no se encuentran en su rango adecuado de Tanner, que es una clasificación la cual pues va a ir clasificando según el desarrollo y el crecimiento de maduración de las características secundarias sexuales de cada niño. Luego del examen físico y luego de realizar la clasificación de Tanner en estos niños, si hay sospechas de que se encuentra elevado las hormonas androgénicas en estos niños, será muy importante hacerle una radiografía de edad ósea. Si la edad ósea es avanzada para la edad del niño o para la talla del niño, será muy importante derivar a este niño para que se le realice estudios por endocrinología pediátrica. En los casos extraños donde haya duda del diagnóstico de acné, se podría realizar una biopsia, pero no es muy utilizado, y cuando se realiza esto se hará pues una pequeña punción de 2 a 3 milímetros cuando se realice la biopsia. Hay algunas enfermedades que podrían ser semejantes al acné en niños. Por ejemplo, tenemos el acné neonatal, que es el acné del recién nacido. Esta es una erupción común que va a aparecer en las primeras semanas de vida y que suele durar entre 2 a 3 meses de edad. El acné neonatal es un tipo de acné común que se va a dar en el recién nacido y que suele aparecer durante las primeras semanas de vida y que suele durar hasta por 1 o 2 meses de edad. La pustulosis cefálica neonatal es algo muy similar al caso comentado anteriormente,
pero se va a dar a nivel de la cabeza, con presencia de pústulas a nivel de la superficie del cuero cabelludo. Estas lesiones se suelen resolver espontáneamente y suelen ser similares al acné neonatal. Con respecto al tratamiento del acné en este rango de edad, es muy similar al tratamiento que se le va a dar en aquellos adolescentes que sufran de acné, tratando todos los factores predisponentes que hayan podido ocasionar el acné. En aquellos bebés y niños menores de 7 años que tengan un acné leve, en bebés y niños menores de 7 años que tengan un acné leve, en ellos se va a optar por tratar un tratamiento tópico, es decir, con el uso de cremas o pomadas. Por lo general se recomienda utilizar un retinoide tópico de baja potencia. Por ejemplo, la tretinoína al 0.025% o el gel de adapaleno al 0,1%. También se podría utilizar el peróxido de benzoilo al 2.5%, todas las cremas o pomadas mencionadas solamente una vez al día. Y se indica que el peróxido de benzoilo se aplique en otro horario que no coincida con el uso de los inhibidores de la calcinurina como el tacrolimus, debido a que podría limitar o podría menguar el efecto del tacrolimus o el gel de adapaleno. Alternativamente, en el caso de que se pueda evidenciar la presencia de cicatrices, se recomienda el uso combinado del gel de adapaleno con el peróxido de benzoilo, aplicando ambos una vez al día esta combinación. En el caso del acné infantil se recomienda la duración del tratamiento por un periodo entre 3 a 4 meses o hasta que desaparezcan las lesiones. En los niños de edad media, este tratamiento podría incluso alcanzar hasta la adolescencia. En aquellos niños que tengan un acné moderado o severo, aparte del uso de los medicamentos ya mencionados anteriormente, se les sugiere el uso de antibióticos por vía sistémica, es decir, por vía oral. En este tipo de clasificación ya vamos a notar la presencia de pápulas inflamatorias y o pústulas. Como ya les mencioné cómo se utilizan las cremas, en la clasificación anterior les hablaré de los antibióticos que se utilizan. Los antibióticos de elección para niños menores de 8 años de edad son los macrólidos. Por ejemplo, la acitromicina o la eritromicina. Aunque las tetraciclinas son los medicamentos antibióticos de elección en adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, estas no se deben dar en niños menores de 8 años de edad. En niños mayores de 8 años se puede utilizar la doxiciclina a dosis de 50 o 100 miligramos cada 12 horas. Es muy importante utilizar este medicamento con la ingesta de alimentos para minorizar la presencia de efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Con respecto al seguimiento del tratamiento de esta enfermedad, hay que darle chance de 8 hasta 12 semanas para evaluar si el tratamiento fue efectivo.